Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y para abordar el tema que nos ocupará hoy, voy a citar parte de una publicación nacional. La empresa estatal socialista es considerada el sujeto principal de la economía cubana, según lo establece la Constitución. En la última década se han implementado cambios en este sector para lograr una mayor dinamización, pero no han sido suficientes. Ese, como le decía, será el tema que nos ocupe. Hablaremos acerca de la autonomía empresarial, la necesaria autonomía empresarial para lograr dinamizar la economía nacional. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. La ley de empresa está centrada en el sistema empresarial estatal porque son necesarias estas transformaciones profundas que abarque todo su universo y que permita un ambiente de competencia, autonomía en función de la creación de riquezas de manera rentable. La ley de empresas busca normar de manera más coherente el sistema empresarial cubano. Para conversar sobre este tema me acompaña en el máster en ciencia Alexander Brito, presidente en Cienfuegos de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, y el máster en ciencia Omar Sánchez Valladares, profesor universitario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerlos nuevamente por acá. Y bueno, ya decía, conversaremos acerca de la autonomía empresarial. Y quizás en los minutos finales del programa sobre la ley de empresas, algo que anda por ahí, pero no acaba de concretarse. Presidente, me gustaría entonces hablar ante todo del problema. ¿Cuál es el problema que nos lleva a, como solución, buscar la autonomía empresarial? Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Y un saludo para todos los economistas cienfuegueros, que se nos acerca el 46 aniversario de la asociación. Y bueno, en ese 46 estaremos en congreso previamente. El tema de la autonomía se basa fundamentalmente en la situación del escenario empresarial. Es decir, el ecosistema empresarial internacional y nacional está basado en un alto nivel de incertidumbre. Y por tanto, esto exige de que todo aquel organismo económico, toda aquella entidad, actor económico, tiene que tener una capacidad de respuesta bien ágil. Si estamos viviendo en momentos de alta velocidad en la toma de decisiones, y cualquier decisión lleva que demore en tomarse, pues a partir de eso demora entonces el resultado de la implementación de estas decisiones. Esto exige de que nuestro empresariado debe tener una autonomía, y cuando hablamos de nuestro empresariado, tanto el sector estatal como no estatal, es importante esto. Todos los actores que están compuestos y definidos en la Constitución deben de tener la autonomía empresarial, una mayor autonomía para poder enfrentar todos los elementos y fenómenos que suceden todos los días en el ecosistema empresarial de cada territorio. Y esto exige de una estructura empresarial que en nuestro país pues se ha mantenido hasta hace varios años con un alto nivel de rigidez, a partir del principio fundamental del tema de la planificación y todo el tema de la organización empresarial. Y esto ha llevado consigo de que hayan surgido estructuras que de una manera u otra ralentizan la toma de decisiones y ralentizan, digamos, que los recursos se muevan de un lugar a otro y por tanto las acciones se complementen, de servicios, de generación de productos, de todas las acciones que se llevan a cabo en función de satisfacer las necesidades de la sociedad, no tengan, digamos, la velocidad que se requiere. Entonces, el sector empresarial y la estructura empresarial cubana necesita de una transformación, necesita de un elemento que de una manera u otra se transforme para que estas decisiones pues vayan lo más rápido posible. Desde hace varios años para acá han existido, es decir, de los lineamientos, se viene trabajando en las pautas fundamentales para lograr esta transformación de funcionamiento. Se ha avanzado y se han hecho cosas, quizás no todas han sido a la velocidad que se ha querido, pero yo creo que sí hay cosas que yo creo que están escritas y que se pudieran aprovechar mucho más.
Es decir, hace más de 3 años, pues ya tenemos la posibilidad de crear actores locales, tanto estatales como no estatales. Ya hace un año aproximadamente casi, se pueden crear en los territorios, en los municipios. Es decir, yo creo que hay que buscar condiciones que se puedan utilizar. Hay facultades que se han creado, hay estructuras que se han definido y hay funciones que se han definido. Quizás no todas se cumplen a cabalidad, pero sí se han hecho, digamos, se han dado pasos para lograr una mayor autonomía empresarial. Yo creo, presidente, que hay un asunto aquí de estructura. De estructura se ha cuestionado bastante la estructura tan rígida, tan abundante, vamos a decirlo así, tan abundante, para limitar de alguna manera esta autonomía del empresario en el momento de la toma de decisiones y que pudiera revertirse en un incremento de la producción de bienes y servicios. Pero desde la academia, profesor, desde la academia, ¿cuánto podemos contribuir para que realmente esto suceda, para que de una buena vez nos demos cuenta de que no vale solamente con que esté escrita la intención, sino que la intención hay que convertirla en acción? Bueno, me sumo en el saludo lo que decía Alexander anteriormente, a todos los economistas, incluso a toda la población. De alguna manera todos, si no somos economistas, por lo menos tenemos la economía presente en nuestra actividad. ¿Qué decir? Entonces, esa pregunta me hace reflexionar. Como profesor universitario, no estamos, digamos, inmersos en esa tarea de contribuir de alguna manera a arrancarle un pedacito al problema. Déjeme agregar algo más. Déjeme agregar algo más. ¿Qué sucede? Por eso decía de la academia. ¿Qué sucede? Quizá en un momento demos esa autonomía al empresario. Estará preparado para asumir esta tarea, acostumbrado a mirar hacia arriba y que le digan desde arriba qué hacer. Bueno, periodista, me ayuda con parte de la respuesta. En ese sentido, pues, podemos ver lo siguiente. No cabe duda que ha habido una cultura organizacional en Cuba, de alguna manera, incluso en todos los países, en todos los territorios hay cierta cultura. ¿Y qué cosa es la cultura? Bueno, es la manera que de alguna manera, digamos, nos acostumbramos y tenemos ciertos hábitos de cómo hacer las cosas. Y nos hemos acostumbrado por mucho tiempo. Incluso a mí lo que también me gustaría decir es que a veces algunas estructuras funcionan en ciertas condiciones. Si las condiciones cambian, pues las estructuras deben cambiar. De alguna manera, es un sentido dialéctico, y eso pasa en Cuba y en el mundo entero. Por tanto, los cambios siempre van a estar presentes y siempre hay que de alguna manera hacer los cambios. El día que no cambiemos, ahí realmente las cosas empiezan a estar mal. Ese es el propósito. Y por supuesto en la academia enseñamos qué podemos hacer. Realmente las personas, lo bueno fuera que cuando ya te cae a ti la tarea, tú tengas la preparación. De alguna manera eso casi que es imposible. Usted siempre tiene que aprender en la práctica, pero no obstante eso, la academia puede hacer mucho. En la medida que estemos vinculados, la universidad se vincula a las empresas y las empresas a las universidades. Por mucho tiempo ha habido ese vínculo, pero habría que preguntarse, ¿es suficiente ese vínculo? La respuesta la puede dar el público, la puede todo el mundo. Realmente nos hace falta que haya esa vinculación. Y podemos ver, digamos, que los estudiantes a veces pueden estar preocupados porque van a las empresas y no son atendidos adecuadamente, no lo atiende la persona que mejor los puede entrenar, no le ponen el tutor adecuado con los monitores. Esas cosas pueden pasar. Por tanto, hace falta que en la teoría que se imparte en las universidades se complemente en la práctica de las entidades, que es ahí donde se realizan las actividades. Y por tanto, en la medida que salga un producto, y cuando digo un producto estoy viendo un profesional que salga de la universidad preparado con su título, pero realmente alguien que sale graduado de la universidad no está preparado para estar en la universidad. Tiene, aunque haya pasado, haya transitado, se haya entrenado, tiene también un aprendizaje. Constantemente tenemos que aprender y por eso también hace falta capacitar a los que ya están. Boris, hemos dicho en programas como este varias veces y quiero insistir, hace falta desaprender para poder aprender. Las personas que saben y lo están haciendo, incluso puede ser que lo hemos estado haciendo bien hasta un momento, pero hay un momento que hay que también aprender cosas nuevas, porque así como lo estábamos haciendo, ahora no funciona. Y entonces ese es el momento. Quiero también decir, desde el punto de vista de la teoría, indicamos, lo más adecuado es que haya una cercanía entre la decisión y la ejecución. Y eso se llama aplanamiento de las estructuras. Por tanto, ese aplanamiento de las estructuras. Pero por supuesto, hay muchos intereses a veces que se oponen a ese aplanamiento. No cabe duda porque a veces decimos, bueno, se manda desde allá. Los de allá, por supuesto, podríamos decir, bueno, los mandan. Pero es que los de aquí, y cuando digo los de aquí, estamos hablando, digamos, el municipio, la provincia se acostumbra, que venga desde arriba la orden, la sugerencia. Y es menos responsabilidad decir, bueno, me mandaron, voy a hacerlo.
nos acostumbramos un poco, dígame qué hay que hacer, voy a hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de autonomía empresarial, la empresa tiene que funcionar y ser responsable con sus medios de crear una cantidad de recursos y servicios que le permita renovarse a ella y crecer y, por supuesto, aportarle a la sociedad. Miren cuál es el reto importante que hay. Por tanto, tenemos que tener un empresariado preparado, unos decisores con suficiente habilidades, conocimiento, práctica, experticia, manejo de la negociación, manejo de la sinergia, de la integración de los diferentes elementos, comunicando con el público, con el pueblo, con la gente. Esa cercanía tiene que haber. Los trabajadores incluso tienen que aprender también cómo se dirige la economía, tienen que tener conocimientos acerca de qué vamos a hacer y tienen que ser partícipes de las decisiones, no solamente que se les consulte, sino que se les permita empoderamiento y decisión para ellos. Y cuando hagamos eso, no cabe duda, de alguna manera la gente dice, bueno, estamos teniendo problemas, pero somos parte de la solución y se ve implicado. El día que no nos sintamos nosotros, no solamente implicados, sino comprometidos con lo que estamos haciendo, no lo vamos a hacer bien. Y por supuesto, usted me impone nuevos retos en este diálogo, entonces prefiero dejarlo para los segundos que vienen. Usted mantenga la sintonía, escuche nuestra propuesta y enseguida estamos de vuelta. Una nueva figura aparece en el panorama económico cubano y se contempla para alcanzar el desarrollo. Es el caso de la creación de MIPYMES estatales que debe enfocarse hacia las de base tecnológica y tener en cuenta el riesgo que quieran asumir los empresarios. Estas son formas de gestión diferentes que pueden dinamizar la economía y la empresa. Es cierto que hay resistencia y temor para enfrentarse a lo nuevo. Es algo natural y son las barreras que hay que atravesar. Con toda intención hemos hecho esta propuesta que habitualmente tenemos en nuestro programa porque hablamos de dinamizar la economía, hablamos además de una empresa estatal socialista que se dice que continúa como el ente más importante en la economía nacional, pero hay un nuevo reto y es la empresa privada o no me gusta decir emprendimiento. Digamos que, porque emprendedores tenemos que ser todos, ¿verdad, profesor? El emprendimiento va mucho más allá de lo que actualmente utilizamos. De lo privado. Sí, así mismo. Entonces, de esta aparición de un nuevo sujeto, vamos a decir, actores. o de nuevos actores, que tampoco ya son tan nuevos, es un poco complejo nuestro idioma. Pero, presidente, la empresa privada, esta gestión privada impone un nuevo reto a la manera de gestionar nuestra empresa, de dinamizar nuestra economía. Claro, es evidente. Y eso es parte de los pasos que se han dado que yo he hablado anteriormente. Eso no existía antes. Es decir, esos actores económicos pero estaban hasta cierto punto y no había una brecha, digamos, una oportunidad tan abierta como la hay ahora. Y es importante volver otra vez al problema. Es decir, es importante que hoy hay una gran necesidad de que exista un incremento de todas las producciones y servicios en nuestra economía. Y para tú dinamizar nuestra economía, hoy necesitas dinamizar también y darle mayor dinamismo, mayor movilidad, mayor capacidad y mayor autonomía, es decir, la capacidad está en la autonomía, a esos actores económicos, tanto estatales como no estatales. Ya en otros programas también hemos hablado del encadenamiento entre el sector estatal y no estatal. Es decir, una manera de hoy dinamizar la economía está en lograr esos encadenamientos. Por eso es importante lo que decía el profesor de aplanar las estructuras y dejar un poco el verticalismo del sector, la sectorización, y ir un poco más a buscar la relación horizontal, porque es en la relación horizontal donde están los encadenamientos y las decisiones dentro de ese encadenamiento. Ahora es bien, probable que tú sí. tengas encadenamientos, discúlpame, Sí. donde existan actores de varios sectores. Vamos a hablar de la construcción, vamos a hablar de la agricultura, vamos a hablar de, no sé, de otros sectores. Por tanto, yo tengo que esperar que mis sectores de arriba me decidan lo que yo tengo que decir en mi encadenamiento, en mi territorio. Es decir, tiene que haber y tiene que buscarse una manera de lograr decisiones que en un momento u otro vayan a repercutir ¿dónde? En el último eslabón y en el último consumidor, que es la población.
lograr que esa población reciba productos y servicios a menores costos. ¿Cómo? Bueno, hay que dinamizar, hay que eliminar burocracia, que es parte de esa dinamización, es decir, hay que buscar eliminar que exista tanto flujo de información, tanta necesidad de información, envía información para aquí, envía la información para allá, repite la información para acá. Es decir, hay que buscar, ese es el dinamismo que hace falta en la economía. Y para eso hay que eliminar actores en la cadena, hay que eliminar eslabones verticales y buscar una mayor funcionalidad horizontal. Yo vuelvo a la academia, presidente, vuelvo a la academia, vuelvo al pensamiento de dinamizar y vuelvo a hablar acerca de la necesidad de constituir empresas que realmente den resultados e introducíamos este asunto del sector privado por la necesidad de buscar estas MIPYMES estatales conocidos. Hemos conversado muchísimo en nuestro programa acerca de las posibilidades que tiene este sector privado, que no así ocurre con el sector estatal, pero vendiendo sorbetos y caramelos no vamos a resolver el problema. Porque realmente el sector privado se ha convertido en una gran mayoría de prestar servicios, de vender y no de producir. Hay excepciones, por supuesto, hay en estos momentos MIPYMES que se dedican a producciones, pero son los mínimos. Entonces, además de dinamizar, además de cambiar todo lo que debe ser cambiado, ya está dicho, bien dicho magistralmente en el concepto de revolución de Fidel, tenemos que buscar también la inteligencia. Y tenemos que buscar, de alguna manera, los decisores en ese municipio. La introducción de tecnología y de ciencia. De introducir ciencia, introducir tecnología y evaluar las necesidades que realmente tenemos en un municipio, porque, insisto, vendiendo sorbetos y caramelos, no vamos a resolver el problema de la economía cubana, ¿verdad? No solamente, incluso para que los niños también coman sorbeto y caramelo, que también les gusta. Pero, Boris, hay que pensar también entonces cómo desde el punto de vista de la organización, incluso desde el punto de vista de la eficiencia económica, de los conocimientos, hay que ver qué producimos, qué cantidades, con qué calidades llegamos. Y por supuesto, tenemos que facilitar también que no puede ser que estén ganando más, digamos, los que circulan la mercancía que los que las produce. De alguna manera tenemos que tener que haya sencillamente que la gente esté interesado y que sea con sentido económico la producción, que valga la pena producir, incluso por supuesto, porque si el comercializador es el que se lleva la gran ganancia, podríamos decir, y la ganancia comercial inflando precios, haciendo lo que tenga que hacer. Y con esto quiero decir, es importante también, la distribución es importante. Alguien tiene que distribuir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que analizar, es que racionalicemos esa distribución. No puede ser que en la cadena sencillamente pocos produciendo y muchos comercializando. Realmente eso sería ir contra el público. Por lo tanto tenemos que pensar de qué manera nosotros incentivamos que el productor, el que da los servicios, de alguna manera esté incentivado. Y volviendo otra vez, tenemos que estar procurando ya incluso un poco desprejuiciarnos del sentido de propiedad individual, que si es propiedad privada, que si es estatal. Tenemos que producir, porque lo que necesitamos también es producción y servicio. Las personas necesitan eso. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar todo eso, porque usted no puede repartir lo que no se ha creado. Por tanto, tenemos que incentivar la creación. Y volvemos otra vez al concepto, incluso usted hablaba acerca de exceso de... El burocratismo es malo, la burocracia es buena. ¿Qué quiero decir en términos de academia? Quiero decir esto. Cuando decimos burocracia, orden tiene que haber, organización tiene que haber, sentido tiene que haber. Ahora, cuando usted sencillamente amplía, desproporciona esa burocracia, cae en el burocratismo. Y por supuesto no puede ser que hayan más gente decidiendo, digamos, en la canoa y solamente una persona remando. Los remeros tienen que ser más que los decisores y por tanto tenemos que ver entonces cómo nosotros achicamos también las estructuras de dirección, cómo simplificamos esa verticalidad y desde los municipios, porque yo creo que también tenemos que hablar que esto es un programa que sale desde una provincia, la provincia y el municipio tienen que prepararse, porque no es decir también, denos la autoridad, bueno, y tenemos la preparación, estamos lo suficientemente preparados, tenemos la educación para hacerlo, entonces tenemos que preguntarnos también, ¿estamos nosotros en condiciones? Suéltame la bola, pero yo estoy preparado para hacerlo. Yo creo que entonces el tutorismo hay que eliminarlo en la medida que sencillamente los tutoriados estemos preparados para aceptar y poder jugar con la bola y saber a dónde queremos ir. Y por supuesto, por eso hace falta orden, hace falta ley, hace falta elementos que están establecidos y otros que tendrán que cambiar y mejorar. El mejoramiento, el perfeccionamiento de economía es algo constante y podríamos decir que la academia está implicada, pero todo el mundo, incluso la empresa tiene que ir a la academia, tiene que ir a la universidad también. Los que quieren besar se buscan la boca. Por tanto, es un problema de intelectuar, buscar
Mucha gente incluso están diciendo, no, no hace falta saber mucho, lo que me quiero es buscar, digamos, el dinero. Sencillamente, si usted tiene inteligencia, tiene preparación de que sea, puede hacerlo mejor. Y el socialismo no es ajeno al dinero, hace falta dinero, pero el dinero no es el objetivo final, sino es sencillamente la satisfacción de necesidades. Sencillamente el dinero por sí no satisface necesidades y deseos, pero contribuye, y alguien me va a decir, bueno, si no lo tengo, por supuesto que hace falta que usted tenga esa moneda de cambio para poder comprar los productos y servicios que hacen falta, pero repito, hace falta entonces que haya inteligencia, capacidades, preparación y por supuesto tenemos que aprender a cómo hacerlo, porque cuando usted pone en manos de un inhábil un instrumento, una tecnología, no lo aprovecha bien. Hace falta preparación y el recurso humano es muy importante. Y en Cuba hemos invertido mucho y seguimos invirtiendo, pero habría que ver también incluso a preparar a la persona para lo que tiene que hacer. Ganar en cultura, pero también y la cultura económica, yo creo que es algo, y por supuesto la NED tiene que hacer mucho de eso y todos tenemos que hacer mucho porque hace falta que todos conozcamos los vendedores, o sea, los oferentes y los demandantes, tenemos que aprender cómo se vende y se compra, porque sencillamente a haber desconocimiento no podemos exigir nuestros derechos y los que nos corresponden. Hará falta una ley para lograr que realmente nuestra empresa estatal se ordene. Ese será el tema para los minutos finales de nuestro programa. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Hará falta una ley de empresas realmente para lograr que nuestras organizaciones estatales rindan lo que necesitamos. Hará falta una ley de empresas. ¿Por qué nos hemos demorado tanto con una ley de empresas que ha sonado mucho por ahí, pero no acaba de concretarse? Es importante decir, yo creo que la ley de empresas va a llevar lleva su paso. Primero porque el proceso de transformación y actualización que tiene el modelo, que está llevando el modelo, lleva su paso a partir de todos digamos, los tropiezos que ha tenido en su transformación, su actualización. Esta ley de empresa puede que solucione parte del problema, pero no lo va a solucionar todo. Si somos disciplinados, ¿verdad? El profesor decía, es decir, yo puedo darle una tecnología a una persona que no tenga las competencias y por tanto no la va a aprovechar. Por tanto, la ley de empresa se puede crear mañana, pero si no hay una transformación desde el punto de vista psicosocial, tanto de la población como de los oferentes y los demandantes, por tanto, no hacemos nada con la ley. Pero además la ley no va a resolver todos los problemas estructurales que tiene hoy el país. Es decir, eso lo va a llevar consigo, digamos, el perfeccionamiento continuo, el análisis continuo de esto en todos los escenarios. Yo creo que es importante que hagamos y buscar la manera de seguir exigiendo la posibilidad de transformar y aprovechar estos espacios. Yo creo que tanto las direcciones de empresas, los empresarios como los gobernantes, es decir, los gobiernos tienen que buscar dónde más tenemos las posibilidades y las potencialidades de cambiar y por qué no lo estoy haciendo y qué me falta para cambiar y cuál es el municipio que nosotros queremos, cuáles son las competencias que tiene que tener este municipio, cómo llevarlo ahí. Es decir, eso es importante. Ahora, la ley tiene que existir, porque no puede ser que nosotros llevemos más de una década, vamos a pensar en una década, vamos a hacer un análisis de una década y haya entidades que continúen dándole pérdida a la economía del país. En eso no puede darse, en el sector estatal sobre todo, pero incluso hay sector no estatal que están declarando pérdidas también. Y en Cienfuegos fueron recientemente 11 empresas no estatales, actores no estatales. Por tanto, hay que buscar, yo creo que la ley, que no solamente viene con el tema de la quiebra, con el tema de la ley de quiebra, la ley de empresas debe establecerse fundamentalmente para buscar un orden, y no solamente un orden de cómo actuar, sino de cómo se gestiona la empresa en Cuba, cualquiera, ya sea estatal o no estatal, cómo se debe gestionar y cuáles son los principios fundamentales que debe exigir esto. Entonces, para que haya un orden, para que haya un pensamiento, para que haya una coherencia entre las políticas que se tracen a nivel de país y a nivel de territorio, porque los territorios también pueden trazar sus políticas, tanto de municipio, provincia como país, llevan
las políticas que deben conducir el accionar. ¿Qué pasa? Unas a nivel nacional, otras a nivel de provincia y otras a nivel de territorio. ¿Vuelven a salir las competencias, profesor? Para mí, la pregunta es, ¿debe existir la ley? Claro, la ley si refleja la realidad, si la ley ayuda, si contribuye al propósito que queremos construir, tiene que estar establecido para sencillamente saber hasta dónde están los límites, hay que marcar los límites. Pero si la ley está mal estructurada y por supuesto marca límites incorrectos, por supuesto, no lejos de contribuir, podría ser un estorbo. Por eso hay que pensarlo y meditarlo. Y constantemente la ley tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir la creatividad y lo suficientemente estable, podríamos decir, mantenida, para mantener la lógica de la coherencia y que las personas sepan dónde está, porque también aquí hay problemas éticos y hay problemas incluso judiciales. Hasta dónde voy, qué puedo hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y la ley dice que usted puede hacer todo menos aquello que esté prohibido. Por tanto, cuando usted va a hacer prohibiciones, va a establecer ley, tiene que hacerlo muy bien. Qué bueno, un especialista, digamos, en ley, un abogado, un jurisconsulto viniera y estableciera ciertos elementos y diera opiniones en programas de economía. Ahí vemos la relación que hay entre la economía y los diferentes elementos. No solamente la economía, sino la comunicación. Cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, incluso qué se dice, cómo simplificamos el mensaje desde el emisor hasta el receptor que lo va a hacer y lo va a ejecutar. Por tanto, quién decide y quién ejecuta debe ser lo más cercano posible. Y todo eso forma parte del entramado que necesitamos de conocimiento para que sencillamente nuestra economía despegue y tengamos sencillamente aquellos servicios y aquellos productos que necesitamos. Bien, vamos a esperar entonces que en este mes se celebre el 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, y seguramente la ley de empresa será uno de los temas a abordar en este evento. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. A usted ya sabe, martes 4:30 de la tarde, siempre la cita para hablar de su economía. Buen resto de jornada.